Tercerizar es encomendar determinadas tareas necesarias para el proceso de producción o prestación de servicios a otra empresa para que las realice con sus propios trabajadores y no con los de la empresa principal. Esto significa que, en lugar de usar directamente a su personal, el empleador contrata a otra empresa para que, con sus empleados, realice determinada tarea. En sus orígenes, fue un mecanismo utilizado en la fabricación de determinados bienes, en cuyo proceso intervenían varias empresas que se hacían cargo con su personal de la producción de distintas partes que terminaban formando un mismo producto. Actualmente, la utilización del trabajo tercerizado en Uruguay predomina en tareas de limpieza, vigilancia, seguridad, transporte y mantenimiento. En estos casos, el fenómeno implica que la empresa principal celebra un contrato civil o comercial con otra empresa de menor porte generalmente, con cuyos trabajadores realiza la tarea encomendada por el contratante principal. Esos trabajadores no son empleados de la empresa principal, sino de la tercerizada, que desarrolla los servicios menores. No obstante esto último, en caso de que los dependientes tengan reclamos puntuales para hacerle a la tercerizada, pueden demandar a esta y a la empresa que la contrató, quien tendrá que responder solidariamente o subsidiariamente por los créditos laborales, las indemnizaciones por despido y las deudas con el BPS y el Banco de Seguros del Estado. Según el PIT-CNT, las entidades del Estado son las que más recurren a este sistema, siendo que generalmente les sale más caro que si realizara las tareas con sus propios trabajadores y, a su vez, los dependientes de la tercerizada tienen por lo general salarios sumergidos. Para entender sobre la conveniencia o la inconveniencia de este sistema, es que hoy en Tripaliare hablaremos de trabajo tercerizado. Marcelo, ¿cómo es la realidad del trabajo tercerizado en el ámbito público? Bueno, es una gran pregunta, Fernando. El universo es bastante grande. Yo lo primero que podría decirte hoy que el mayor tercerizador a nivel nacional y en Uruguay es el Estado. Irónicamente, con este sistema arriba del país, se suponía que el sistema de tercerización laboral era un proceso que venía de cambios en las cadenas productivas, en la industria, lo que se llamó la época toyotista, y que era con una visión en la industria y que lo que se suponía que iba a traer la tercerización era un mayor nivel de eficiencia a la hora de fabricar, la calidad de esos productos y que con eso, bueno, iba a ser favorable no solamente para la empresa en su tasa de ganancias, sino para los trabajadores. Ahora, eso nace en los 70 en ese contexto. ¿Cómo se traduce eso al Estado? Bueno, en realidad ahí tenemos una situación compleja porque esto desembarca en Latinoamérica con un proceso político que viene desde Washington, ¿no? Donde recomendaba como medidas salvadoras para Latinoamérica y sus problemas a nivel socioeconómico, un achique del Estado, poner la mayor de las funciones estatales en manos privadas, y esa recomendación que se trasladó de la época industrial, de ese momento, pasa al Estado. Ahora, la realidad, cuando nosotros visualizamos todo ese proceso de los 70, nosotros se instala en los 70, tuvimos el proceso de la dictadura cívico-militar que lo implementó, después en el 84, bueno, la vuelta a la democracia, ese proceso continuó. Y eso nos dejó hoy en día en Uruguay un proceso de tercerización dentro del Estado muy complejo. Nosotros visualizamos que debemos tener más de 100.000 trabajadores en puestos permanentes dentro de la estructura estatal. ¿Qué quiere decir? Que en diferentes organismos públicos tenemos trabajadores y trabajadoras que están cumpliendo funciones propias del organismo, pero bajo el derecho privado. Y eso nos ha generado problemas muchísimos. Y ante todo problemas estructurales a la hora de la precarización laboral. Es decir, hoy tenemos un proceso muy profundo de precarización laboral dentro del Estado. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos un tema jurídico, se mezclan lo que es el derecho administrativo, que es el que ampara a los funcionarios públicos, y después el derecho privado. Ahora, ninguno de los dos contempla la situación del otro, es decir, esa mezcla que tenemos dentro del organismo, sector público y privado, no está contemplado en realidad. Entonces, se da que tenemos trabajadores que son del sector privado, pero con responsabilidades de un funcionario público. Ahora, ¿qué pasa al nivel de esos trabajadores? Esos trabajadores
del sector privado, pero que cumplen sus funciones dentro de organismos públicos. ¿Tienen los mismos derechos que los funcionarios? Y no, no los tienen. Entonces eso genera unas grandes iniquidades. Ahí, por ejemplo, nosotros hemos visualizado en algunos organismos que solo en el rubro salario se llega a un 70% de diferencia, lo cual, lo tenemos que decir, es escandaloso. Uruguay tiene uno de los procesos de precarización dentro del Estado más complejos de Latinoamérica. Después en los derechos, en esos beneficios que el trabajador tiene por su sector, bueno, el trabajador del sector privado en organismos públicos no tiene ninguno. Salvo alguna excepción que algún sindicato ha logrado algún acuerdo, después de mucha lucha con el directorio X, poder haber arribado a algún acuerdo que ayudara a esa situación a los trabajadores. A ver, vamos a detenernos por ahí, Marcelo. Sí. Me parece que estaría bueno de repente decirle a la gente cómo funciona el sistema de tercerizaciones, ya sea a nivel público o a nivel privado, sí. Pero contigo estamos hablando de lo público. Sí. Esto es, el organismo del Estado celebra un contrato con una empresa privada. Tiene un contrato que es un contrato civil o un contrato comercial o un contrato administrativo porque está regido precisamente por el derecho administrativo. Un contrato que puede ser por un servicio X. Vamos a poner el ejemplo del más visible, el servicio de vigilancia o el servicio de limpieza. Y los trabajadores que realizan la vigilancia o la limpieza en ese organismo del Estado son empleados de la empresa que contrató con el Estado, no del Estado. Por lo tanto, tienen una relación basada en el derecho laboral que rige a todos los trabajadores del ámbito privado. Básicamente ese es el mecanismo. Nosotros entendemos que el presidente Vázquez en ese primer periodo, cuando vio la casa como estaba, intentó dar una mano en este tema y aprobó 3 leyes vigentes. Y entendemos que fue un espaldarazo a los trabajadores y ordenó un poco el Estado. Ahora, nosotros... ¿Dónde estuvo quiero ser preciso en esto y más con franqueza te lo digo, y quiero poner énfasis en especial en esto. Estamos en una época electoral, entonces a veces atribuirle logros a determinadas personas, aunque Vázquez no se postula para la reelección porque no puede, mi pregunta es ¿dónde estuvo la iniciativa de regular ese aspecto? Porque las leyes las crea el Parlamento. Las aprueba el Parlamento, las discute el Parlamento, van a comisión, se cambian, se modifican algunos artículos del proyecto y en definitiva de ahí, de la voluntad del legislador que representa la voluntad popular es de donde salen las leyes. La iniciativa de estas leyes, de ordenar un poco esto, ¿fue del Poder Ejecutivo? ¿No está seguro? Yo quiero ser claro. Yo no conozco leyes laborales donde los trabajadores no estuvieran involucrados o tuvieran la iniciativa. Claramente, por supuesto. Por lo menos leyes protectoras del trabajador. Exacto. No, ahí el PCNT sin duda habló del tema en su momento. Bien, vamos a sacarle el crédito al presidente Vázquez. No, yo quería poner en contexto en qué momento porque antes en realidad no había leyes sobre tercerizaciones, había vinculado a ese tema y no había específicamente sobre el tema de tercerizaciones. Pero además, yo lo que quería en este pequeño resumen es decir, que hubo un punto de inflexión a nivel legal con los temas terciarios, porque antes había artículos de otras leyes que, digamos, eran un puntapié para que los trabajadores tuvieran de agarrarse. La 18.099 fue una herramienta muy importante para nosotros porque generó un punto de inflexión en lo que tú explicabas muy bien. Ahora le tenemos a quién reclamar los créditos. Anteriormente, ninguna ley vigente le daba digamos, protección a los trabajadores y quién se hacía cargo de esos créditos no pagos a los trabajadores. Sí, de algunos créditos en realidad, porque si nos vamos al año 40 y pico, la ley que creó los consejos de salario, la 10449, dice que la empresa principal, la que contrata a la empresa menor, es subsidiariamente responsable por los salarios. Por los salarios. Nada más. Claro. O sea que si el trabajador tenía, por ejemplo, una indemnización por despido para reclamar, o si tenía licencia no gozada, o si tenía algún rubro salarial impago, esa empresa principal no era responsable. Ahí está. Ahora sí, más o menos estamos de acuerdo. Ha habido un avance. Ahora, nosotros, ¿qué estamos diciendo? ¿Que está todo bien? No. De hecho, nuestra comisión, cuando se formó orgánicamente todo el PCNT, lo primero que hizo fue estudiar qué estaba pasando en el sector público y privado. Nosotros encontramos lo que decíamos, donde la casa está más desordenada y sigue desordenada, es en el sector público, ¿no? ¿Por qué lo decís? Es decir, porque no se cumple con la normativa o por el hecho, y esto es opinión, lo aclaro siempre, que seguramente coincide con la tuya, de que el mecanismo de la tercerización precariza al trabajo.
porque el trabajador que es empleado de una empresa, de una empresita de limpieza, Sí. no tiene un salario que de repente podría sí tener, o los beneficios que podría tener si fuese empleado público o Exacto. empleado presupuestado. Exacto, exacto. Bueno, ahí nosotros hacemos una puntualización con las leyes vigentes. En el artículo 5 de la 18.099 dice que los trabajadores suministrados a la empresa que va a cumplir su servicio, no dice públicas ni privadas, no podrá ganar ni tener beneficios inferiores al convenio colectivo de la rama de actividad donde efectivamente realizan las tareas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo voy a hacer una tarea como suministro de personal a un laboratorio, me va a corresponder el convenio colectivo de la industria del medicamento, que es los compañías del CIMA, que Sí. tienen convenio, ¿no? Eso se aplica a todas las ramas de actividad del sector privado con el suministro, pero al Estado no. Exacto. Porque además es otro ámbito de negociación absolutamente diferente. Si bien hay negociación colectiva y consejo de salario, es absolutamente diferente y esa parte. Exacto. Ahí es donde se complica. Bueno, Mirá vos. y ahí tenemos una doble interpretación sobre ese artículo, porque en realidad la ley, si uno la lee y la estudia, no prevé excepciones que diga para el personal suministrado que va al sector público, no dice que está exceptuado. Claro. Y sobre esto mismo te quiero preguntar un dato concreto, Sí. que lo hablábamos antes de empezar este diálogo. Sí. El tema de los salarios. Sí. Es decir, quiero enfocar el tema de los salarios de los trabajadores tercerizados, Sí. no solamente desde el punto de vista de su ingreso, Sí, sí. sino también desde el punto de vista del gasto del Estado. La primera Sí. pregunta que te hago, según los estudios que ustedes hacen Sí. en el PIT-CNT, Sí. ¿qué le sale más caro al Estado? No, al Estado sin duda le sale mucho más caro tercerizar. No es ¿Pagaba la empresa tercerizada? Sí, sí, está claro. Sí, a ver, nosotros no hay discusión alguna que los procesos de tercerización laboral en el Estado son procesos de aumento del gasto público. No es cierto que se achique el gasto público con la tercerización. Sin embargo, el trabajador que recibe el salario por parte del empleador privado no recibe un salario mayor a lo que recibiría si fuese No. funcionario Yo presupuestado. decía hoy que en el Estado tenemos un 70% de diferencia por las mismas tareas, lo cual es una situación extremadamente grave para nosotros. No, eso es una realidad. El problema es un tema contable, ¿no? Cuando nosotros sacamos de un rubro, que son los funcionarios, a otro que es el gasto general, en la plantilla me figura que tengo menos funcionarios públicos. Ahí está el tema de fondo. Bien. Ahora, más allá de la aprobación por parte del Parlamento Sí. de las leyes protectoras del trabajador Sí. tercerizado a partir del año 2005, Sí, el Estado no cesó en su mecanismo de tercerizar determinados servicios. Acá digo el Estado como empleador, porque la Sí. gente tiene que tener presente que el Estado es el empleador más grande que hay en este Sí. país, si se quiere, ¿verdad? Sí. Y ustedes dicen además el tercerizador más grande. Sí. Seguramente una cosa vaya de la mano Sí. con la otra. Digo, el Estado no cesó de tercerizar servicios. No. Desde el 2005, obviamente que hubo un cambio de políticas a nivel de gobierno. Es verdad que hubo muchas regularizaciones, pero al no cambiar la política general, digamos, tapamos un pozo y se generaron otros. Sí, además se regularizaron las situaciones más, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la salud, Sí. donde ahí había Sí. mucha tela para cortar, Sí. y sin embargo el funcionario de la salud, en el prestador de salud más grande Sí, sí. que tiene el Uruguay, que es ACE, necesitaba tenerlos como funcionarios presupuestados. Exacto. Ahora, más allá de la independencia de clase que tiene el PIT-CNT, Sí. que todo el mundo creo que la tiene clara, Sí. algunos lo dudan y bueno, está bien, así es el juego libre del pensamiento. Sí. Pero ustedes ¿esperaban que en 2005 se frenaran las tercerizaciones en el Estado? Bueno, la verdad, y al título personal, sí. Sí, porque en realidad, cuando seguimos el proceso histórico, el Frente Amplio como fuerza política siempre estuvo en contra de estos procesos. Esa es una realidad. Nosotros esperábamos que se generara un proceso de regularización de esos trabajadores y que cortamos ese proceso de precarización laboral que se está dando a través de la tercerización. Y eso no pasó. Y ahí tenemos un gran debe. Debe que nosotros lo plasmamos, y esto es importante contarles a los televidentes, en un proyecto de ley. Nosotros, si bien valoramos esas 3 leyes vigentes, y lo tenemos que decir claro, como lo acabamos de mencionar, lo que decimos no alcanza bajo ningún concepto. Vos decías, bueno, hay un problema de incumplimiento, y eso es importante, Fernando, la presentación que vos hacías. Nosotros visualizamos que hay 2 grandes problemas. Uno normativo, por lo cual nosotros, después de 18 meses de discusión en la Comisión de Trabajo Tercerizado del PCNT, generamos un nuevo proyecto de ley sobre los procesos de tercerización, y después tenemos un problema de gestión,
que a veces la ley ampara, pero no logramos que se cumpla. Está claro. Entonces tenemos dos grandes procesos, pero sin duda necesitamos una nueva normativa. Y si me permitís, el proyecto de ley nuestro, de la Comisión, que es orgánico del PCNT, lo que está solicitando es que los puestos permanentes de trabajadores que cumplen tareas durante todo el año en el sector público y privado no se tercerizan. Nosotros evaluamos este proceso, ya vamos a finalizar un tercer gobierno del Frente Amplio, visualizamos lo que pasó antes, visualizamos lo que pasó en la región, porque en la región hubo avances importantes en estos procesos de tercerización, en Venezuela, Bolivia y en Ecuador en su momento, pero nosotros quedamos rezagados. Mejoramos sin duda, pero estamos lejos de la situación que deberíamos tener a nivel laboral. Para terminar, te lo voy a preguntar así. Sí. ¿Hay alguna dependencia del Estado? Estoy utilizando el término dependencia para que sea bien amplio, Sí. bien abarcativo. No me estoy refiriendo concretamente a gobierno departamental, a ente Sí. autónomo, a servicios descentralizados, poder ejecutivo, administración central, Estado, persona pública mayor, todo, Sí. absolutamente todo. ¿Hay alguna que no tenga ninguna tercerización? No, ninguno. Todos los organismos públicos, administración central, servicios centralizados, entes autónomos, públicos de carácter no estatales, todos tienen proceso de tercerización. Marcelo, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y estamos a las órdenes. La mejor excusa para una charla ha sido históricamente ir a tomar un café. Elegir un lugar cálido, donde se cuide cada detalle, desde la taza hasta la iluminación del lugar, es solamente el final de un largo proceso de trabajo. Se debe elegir el proceso de realización, el tueste, la molienda. Antes se debe elegir el origen de la semilla, que puede venir de tan lejos como Colombia o Egipto. Este proceso también debería incluir que quien cultiva el café reciba un pago justo por su trabajo. Quienes cuidan cada uno de estos detalles realmente aman lo que hacen. En Bogotá, donde estaba en principio estudiando psicología y después ejerciéndola un poco, empecé a apasionarme primero por las cafeterías, no por el café como bebida, porque es un lugar donde se permite el encuentro con otras personas, donde iba a leer, y en la medida que frecuentaba más cafeterías, me empezaba a fascinar por los métodos de preparación, o sea, todavía no llegaba al café como tal. Entonces hay métodos que son muy, digamos, tienen su espectáculo en la forma de prepararlo, como el café al vacío o el sifón, o que te preparen en la mesa un arte latte, o que te hagan un café con cócteles o tragos. Eso empieza a engancharte con la forma de preparación. Entonces ahí empecé a jugar con los métodos de preparación. Si uno quiere aprender a preparar café, hay que preparar café, y eso se hace detrás de una máquina, atendiendo a las personas, preguntándoles cómo está el café, viendo qué variaciones se puede hacer. De la misma manera, si quiero aprender a tostar, tengo que estar tostando constantemente, probando el café. Entonces, más que una profesión que se estudie como en la universidad, hace falta mucha práctica, mucha artesanía. En Colombia, como es un lugar cafetero, hay la posibilidad de tener contacto con la planta, con el método de procesamiento de la planta que llega a semilla, con el tostado y más recientemente con las cafeterías de especialidad. Entonces hay escuelas internacionales, hay escuelas locales que se dedican de una manera técnica a preparar cada una de las facetas de la elaboración del café, tanto desde el cultivo hasta la preparación en cafetería, que incluyen formas de preparar, historia, el uso de la máquina de espresso, tostado. Quise dedicarme al café, con ese objetivo renuncié a mi trabajo y me puse a estudiar cuanto curso existiese sobre café. En ese proceso conocí a Gabriel Richieri, un uruguayo que viajó a tomar un curso conmigo. Al principio de cada clase se explicaba, cada uno se presentaba y explicaba por qué estaba tomando el curso. Él hablaba de la posibilidad de abrir una cafetería en El Pinar. A mí él me pareció una buena persona, me interesó su proyecto y muy rápido le propuse ser socio. Estaba en una etapa de mi vida en la que decidí seguir mi intuición y arriesgarme a tomar cambios rápidos guiándome en el corazón. Aquí me especialicé en la práctica de tostar. En Colombia me formé
en cursos de tostado, tosté también, pero digamos cada café y cada máquina de tostar te implican una relación específica. Entonces, con esta máquina de tostar, con el café que traigo, tienen una forma en la que voy conociéndolos cada vez mejor y me especializo en este café y en esta máquina. En el proceso de la cafetería en El Pinar, empecé a extrañar el café que yo tomaba en Colombia y de la zona donde nací, de Nariño. Entonces empezó a surgir la idea de traer ese café y tostarlo. Trajimos un primer lote de café, 1 tonelada de café hace un año y pensamos repetirlo este año. Entonces la idea es cada año ir a Colombia, probar el café, pagarle directamente al caficultor, que es otra parte importante del proyecto, es tener contacto directo con quien más se esfuerza, porque es un trabajo de todo un año, y poder de alguna manera ser más justos en el trato con el caficultor, porque la mayoría de café que se consigue es por medio de intermediarios que en cada etapa pagan lo mínimo posible. Pagamos obviamente algo mucho superior al valor de la bolsa de mercado y al valor de que se lo cobran, que aún sigue siendo poco, en mi opinión. Entonces intentamos mitigar un poco esa injusticia, pero todavía no se paga lo suficiente a los cafeteros. Quand j'arrivais au bord de cet immense trou, j'ai senti dérouler devant moi en quelques fractions de secondes l'histoire de l'humanité, l'histoire des constructions de pyramides, la tour de Babel, les mines du roi Salomon, l'histoire des guerres. C'est une histoire sans fin, histoire folle. En Uruguay ha venido avanzando muy rápido el consumo de café. La propuesta de cafetería y de otras cafeterías y de otros tostadores ha sido muy juiciosa. Digamos, hay colegas que yo admiro mucho y se ha venido evolucionando los hábitos de consumo. Entonces, como se tomaba un café, digámoslo, en mi opinión, muy malo, entonces el tránsito ha sido difícil porque el sabor es muy diferente, la filosofía atrás es muy distinta. Entonces, no sé, cuando tú preparas un café con leche, un cappuccino, no quemas la leche para que la leche te quede con una textura y una temperatura que te permita apreciarla, más allá de quitarte el frío. Creo yo otra característica del uruguayo es que le gusta vivir bien, respeta, digamos, mucho su tiempo libre, su espacio de familia, comer bien. Hay muchos disfrutes. Debo admitir que soy bastante egoísta en algún aspecto. Cuando, digamos, un momento a solas en que pruebo el café que he seguido, digamos, desde el cultivo y me conecto con lo que hay ahí, ese para mí ya es una retribución grandísima y lo disfruto en solitario. Cuando veo que una persona se sienta, no sabe que va a tomar un café especial, lo prueba, se sorprende y después llega, me pregunta por la máquina, también es muy satisfactorio. Cuando veo que de alguna manera estoy apoyando a industrias legales en Colombia, también es satisfactorio. O sea, tiene muchas facetas en las que me veo recompensado, más allá de ejercer profesionalmente. Javier, ¿cuáles son las primeras consideraciones que podrías hacer si hablamos de la tercerización en el sector privado concretamente? Bueno, primero que nada, lo que tenemos que tener más o menos presente es el concepto de tercerización, ¿no? De arranque. La tercerización se puede definir o se define como una forma de organización del trabajo que establece que una organización empresarial deriva a un tercero funciones de la propia empresa o funciones que le hacen a la cadena productiva de la empresa para mejorar lo que son los rendimientos de la empresa, la calidad de los procesos. Eso en principio es totalmente inocuo en cuanto a la definición. Sin embargo,
a la hora de empezar a visualizar cuáles son las consecuencias de la tercerización directamente sobre los trabajadores, encontramos que lo que establece realmente son procesos pero de precarización del trabajo. Precarización que acarrea menores niveles de ingreso, problemas de seguridad y de salud de los trabajadores que están bajo esta modalidad, incluso discriminación de sus pares a la hora de interpretar que son sus propios compañeros los que realizan una función frente a ellos. Y bueno, esto lamentablemente establece la realidad de que se generan trabajadores de primera y de segunda. O sea, se genera, esto es una pregunta que te quiero hacer y que espero que la respuesta surja de la práctica o del conocimiento directo que vos tenés de los lugares donde existe esta realidad de la tercerización. ¿Se genera esa división? Es decir, el trabajador de esta planta industrial, por ejemplo, mira de otra manera, aunque sea hasta sin darse cuenta, al trabajador que se encarga de la seguridad o de la limpieza. Sí. Lamentablemente eso es así, nos lo han trasladado culturalmente, claro, con el paso del tiempo, de que el trabajador que está en una empresa distinta a la que yo trabajo y es contratado por la empresa para la que yo trabajo, está en un rango inferior al mío. Yo puedo mandatarle, yo puedo reclamar que tal o cual función no se está cumpliendo de una manera correcta y parece que fuera un compañero que no es el mío. Claro. O sea, pertenece a otro lugar, sin embargo trabaja todos los días al lado mío. Muchas veces sus sueldos, pese a que cumplen las mismas funciones que puedo estar cumpliendo yo, sus sueldos son inferiores, sus condiciones son inferiores. Es un compañero que de repente yo tengo la posibilidad de organizarme sindicalmente, hacer reclamos, medianamente defender mis derechos, sin embargo el compañero que está al lado mío eso no lo tiene. Es más, una de las principales razones con la cual la precarización se hace evidente es la imposibilidad que tienen esos trabajadores de organizarse. Claro. ¿En qué otras actividades laborales se ve tercerización en el mundo privado? Y en el público también. Sí, no, pero no estás, porque haya estado claro, Marcelo Recalde, claro. No estás vedado de hablar de la cosa claro, pública. Pero ¿no? Son variados los ejemplos en el sector privado. Podríamos, cuando hablamos también de tercerización y hablamos de precarización y hablamos de consecuencias de la precarización, de repente si empezamos a analizar algunos datos del último tiempo, recortes de prensa, artículos de prensa, situaciones particulares de accidentes que se dan en distintas empresas, encontramos particularidades en ese sentido. Los accidentes graves, incluso con muertes, que se dan en trabajadores tercerizados. Eso es una particularidad que se viene dando y aumentando en el último tiempo. Tal vez podamos recordar el accidente que hubo en el disco, Garibaldi, donde un trabajador realizando tareas para ese lugar y siendo contratado por esa empresa, sufre un accidente y muere. Otro paréntesis, Javier, antes de que sigas, porque quiero hacer foco en ese ejemplo que acabas de poner, porque me gusta hablar con apertura de este tema. Ahí, independientemente de la desgracia que pasó y del mal manejo que hubo frente a una situación de esa naturaleza donde se perdió una vida. No me voy a referir a eso, sino que me voy a referir al trabajo allí. ¿No es dable pensar que, por ejemplo, una cadena de supermercados para tareas de mantenimiento contrate a otra empresa? ¿Eso también lo ve mal el PIT-CNT o la Comisión de Tercerizaciones? Porque ese es el caso, ¿no? Claro, ahí lo que estaría mal que no estaban dadas las condiciones para efectuar una tarea en ese lugar específico de trabajo. Bien. A partir de que la organización propia de ese lugar no estableció criterios o no se encargó de verificar que las condiciones estaban dadas en su local.
independientemente de la empresa que contrata. Tiene que ver con eso también, porque hay una parte de mantenimiento que evidentemente entonces no estaba funcionando bien dentro de la empresa. Porque las condiciones, si se dio un accidente es porque las condiciones no estaban dadas. Citamos ese ejemplo, hay otros ejemplos que en el último tiempo se han venido dando, pero tienen sus orígenes en situaciones similares. En la rama de la química, de los laboratorios, también se dio otro accidente fatal. El primer día de un subcontrato, ese compañero también muere. Se vuelca un autoelevador y le caen los tanques encima y muere. Misma situación. Una organización contrata a otra. ¿Qué haciendo el trabajador? Transportando materiales, tanques, en Valiet. Con productos químicos. Con productos químicos. Claro. No se supo si ese compañero estaba capacitado para hacer lo que estaba haciendo. Lo único que sí se sabe que no pertenecía a la organización. ¿Qué le cuesta a la empresa grande controlar a la empresa más pequeña para, de alguna u otra manera, exigirle, de alguna u otra manera, que cumpla con las obligaciones que surgen del contrato laboral para con el trabajador? No le cuesta absolutamente nada, lo único que podría llegar a costarle es la voluntad de hacerlo, no hay otra razón por la cual no se puede hacer. Son tareas que yo le encargo a un tercero para que las realice mejor que yo, esa creo que es la idea de la subcontratación. Ahora, si la idea de la subcontratación es porque pago menos y me sale más barato independientemente del resultado, si yo fuera empresario analizaría un poco mejor cuáles son mis objetivos como empresa, porque a la larga eso va a terminar repercutiendo en los resultados. Controlar a un subcontrato hoy por hoy lamentablemente se remite y tampoco se puede establecer mucho más lo que es un control administrativo. O sea, claro. Yo lo que solicito son informes de las situaciones que se vienen dando en tal o cual empresa que trabaja para mí. Ahora, para los trabajadores muchas veces eso es totalmente insuficiente, porque puede o no corresponderse con la realidad que yo vivo todos los días. Entonces, más allá de lo que establezcan las leyes, más allá de lo jurídico, lo más importante que de repente las empresas toman como un factor para que utilizar esta modalidad de contratación es la posibilidad de lo que hablaba al principio, la posibilidad que tienen de impedir que los trabajadores se organicen. Esa es la principal o el principal factor o herramienta que tienen las empresas para definirse por este tipo de organización del trabajo. Claro, está claro. Javier, te pregunto lo siguiente, porque en definitiva te interrumpí cuando te había pedido más ejemplos de tercerización para salir un poco de lo que decíamos hoy, de la seguridad, la limpieza, la vigilancia. Por ejemplo, y esto creo que te comprende en forma directa a vos, las empresas de televisión por cable, todas las tareas de cableado, de conexión, todo eso está tercerizado, ¿verdad? Mayoritariamente lo que hacen las empresas de televisión por abonado, que es en el sector donde trabajo, sí, subcontratan empresas instaladoras, subcontratan servicios de reclamistas domiciliarios, y es una modalidad que hace muchísimo tiempo que las empresas manejan. Por suerte, en nuestro sector hemos venido avanzando en ese sentido. Al principio incluso teníamos partido lo que era el convenio colectivo. Teníamos un convenio colectivo. A ver, ¿cómo es? ¿Partido? Teníamos un convenio colectivo que solamente abarcaba a los trabajadores subcontratados. Ajá. Y otro convenio colectivo que abarcaba a los trabajadores propios de las empresas. Eso se pudo revertir, logramos unificarlo en los consejos de salario. Hoy por hoy tenemos un solo convenio colectivo. De todas formas, en cuanto a
hacerlo cumplir en las empresas tercerizadas sigue siendo un gran problema. Los trabajadores sufren diferentes formas de acoso y de apartarlos de lo que es esa realidad que deberían estar viviendo, que es tener sus laudos, sus condiciones, de la misma manera que las tenemos nosotros. Por hoy, las empresas se empeñan en desconocer sistemáticamente, las empresas tercerizadas, desconocer sistemáticamente los que son los convenios colectivos, y si no hay organización sindical que esté vigilando que eso se cumpla, en definitiva, en nuestro sector particularmente, los trabajadores quedan totalmente expuestos. Claro. Te podría citar un ejemplo de hace unos años atrás, de una empresa instaladora, dependiendo de una multinacional, que bueno, brinda servicios, y los trabajadores, cuando quedaban sin tarea a mitad de la jornada, iban a una chacra a realizar tareas propiamente dichas de chacra, para completar la jornada. Ah, sí. Bueno, esas situaciones se dan al día de hoy en Uruguay. ¿Qué empresa es? ¿Podés nombrarla? No hay problema. Ahora no la recuerdo, bueno, pero hoy por hoy sí depende de una multinacional. Sí depende de una multinacional. Da servicios a una multinacional. Bien. Javier, por último, para terminar, una breve reflexión, porque en el diálogo anterior con Recalde, él nos hablaba algo que vos recién manejaste tangencialmente, quiero saber tu opinión. Más o menos se pudo acomodar en el sector privado en el sentido de que los trabajadores tercerizados deben estar regidos por el consejo o por el grupo dentro de los consejos de salarios al que pertenezca la empresa principal, la empresa tomadora del servicio. Pero eso en el sector público no se puede dar. En el sector público sí, es difícil de lograr, no es imposible, pero el principal factor que influye en que no se logre es la voluntad que debe tener el Estado de hacer cumplir que los ciudadanos, en este caso los trabajadores, tienen los mismos derechos. Si yo realizo una función durante 10, 15 años para el Estado, es inadmisible que en las sociedades de hoy, o por lo menos los que tenemos planteado, tenga que renovar el contrato cada 2 años. Claro. para mantener mi puesto de trabajo. Ahí pasa también por el reclamo de los trabajadores, por la voluntad y el deber que tiene el Estado de salvaguardar a esos trabajadores. Pero también tenemos que tener en cuenta que esos trabajadores, cuando se plantean este tipo de situaciones, cuando tienen que reclamar, tienen una familia atrás, tienen un salario que mantener, tienen condiciones de vida y distintas situaciones como las tenemos cualquiera de los trabajadores, que a veces hacen imposible ese tipo de reclamos. O por lo menos hacen que el trabajador se abstenga de determinadas cosas por temor a quedarse sin empleo, ¿verdad? Exacto. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias. Profesor Fernández, hasta ahora hemos tenido las explicaciones de 2 dirigentes sindicales, uno que hizo foco en el sector público y otro que hizo foco en el sector privado, sobre el fenómeno de la tercerización. Un fenómeno que de alguna u otra manera, y para eso lo hemos convocado, está regulado en nuestro país, o por lo menos el trabajador tiene cierto grado de protección en una norma positiva, precisamente porque ese fenómeno ha proliferado. ¿Cómo podemos empezar a agarrar esto desde el punto de vista del derecho laboral y de la protección al trabajador? Que en realidad el fenómeno de tercerización provoca un efecto difuminador de la figura del empleador, de la responsabilidad patronal, por decirlo de alguna manera, y de hecho la legislación hace foco en el concepto de responsabilidad como concepto jurídico, para localizar dónde asentar, a dónde indicar, en qué dirección poner
la acción de responsabilizar por los créditos laborales de aquellos trabajadores involucrados en el sistema o en el fenómeno de tercerización, a qué personas que contratan directa o indirectamente con el trabajador subordinado, dónde poner foco para ser responsable a quién y de qué manera. Esta es un poco de alguna manera la síntesis del porqué de las cosas. ¿Con qué otro efecto, si me permite? Porque esta interconexión de contratos hace centro en un contrato en particular, que es el contrato de trabajo, Claro. que es la relación laboral individual, ¿no es cierto? Donde efectivamente todo el sistema legislativo de signo protector se coloca haciendo centro en el contrato de trabajo. Y de allí empieza a diseñar, digamos, los preceptos y las sanciones que correspondan a la legislación y la normativa que regula el fenómeno. Ahí está. Quiero ir a la práctica ahora en algunos instantes Sí. de cómo funciona la aplicación, cuán efectiva ha sido la aplicación de esta ley y su evolución en el tiempo. Pero antes le quiero preguntar lo siguiente, porque da la sensación de que el fenómeno de la tercerización se ha ido desvirtuando a lo largo del tiempo. Porque uno se pregunta, ¿qué hay de malo en que una empresa, voy a poner un ejemplo, capaz que en un aspecto exagerado y en otro aspecto de repente un poco infantil, pero me parece que nos va a servir. Airbus, los aviones Airbus se arman en todas partes de Europa. No hay una empresa que arme el Airbus, porque Rolls-Royce hace los motores, y no sé, en España no me acuerdo qué parte hacen del fuselaje. Es decir, ¿no está ahí el origen de la tercerización del trabajo? Esa es una pregunta. Y si está ahí, que me parece que por su cara me parece que no, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, yo que a veces las respuestas pueden ser sí y no. Vamos por el sí. ¿Por qué sí? Porque efectivamente en cualquier ingeniería empresarial de diseño de sistemas productivos es posible concebir que haya una separación de etapas productivas en función de criterios de especialización productiva. Ese es el sí, en el sentido de que se explica y hasta se justificaría en alguna medida que, en su ejemplo, la fábrica de aviones mande realizar aquellas partes del avión a los especialistas que fabrican ese tipo de partes, por ejemplo un motor. O sea que eso no estaría mal. No. O no perjudicaría a nadie. No, de todas maneras hay que regularlo porque ahí aparece la interconexión de contratos. Claro. Y ahí lo que hay es que hay empleados de otros empleadores que en realidad están intermediando, digamos, con el resultado final del producto, y también hay otro aspecto que tiene que ver con la espalda del empresario respecto de estos sistemas, ¿no? Porque evidentemente el fabricante principal tiene mucho más respaldo desde el punto de vista económico que eventualmente alguno que está en el medio de la cadena de intermediación. Y por Sí, tanto, pero hay un fabricante principal, porque volviendo a los ejemplos europeos, claro, uno le gustaría tener el grado de desarrollo humano que tienen algunos países europeos, ¿verdad? Sí. Y bueno, lamentablemente en este momento no es así. Pero digo, por ejemplo, la fábrica de motores PSA fabrica motores para Cooper, para BMW, para Citroën, para Peugeot. O sea, ese trabajador que trabaja en esa fábrica de motores, me da la sensación de que sus derechos no están directamente perjudicados o favorecidos por el hecho de que esa fábrica provea de motores a tan amplia variedad de marcas de autos. Sí. Bueno, de hecho hay una discusión doctrinaria y jurisprudencial sobre dónde está el concepto de subcontratación, que es lo que de alguna manera está usted describiendo con el ejemplo. Y alguna doctrina y alguna jurisprudencia sostiene que en ese tipo de ejemplos no hay tercerización. No hay subcontratación. No hay tercerización, no hay subcontratación, porque el concepto jurídico que vincularía a los contratos es el concepto de la subcontratación laboral. Ese es un debate que está planteado y por ahí viene la parte del sí de la respuesta a su pregunta. Claro. ¿Dónde está la parte del no? Ahí va. En que de alguna manera estas posibilidades de atomización del sistema productivo han habilitado algunas estrategias empresariales de flexibilización laboral, de desregulación laboral, porque de alguna manera colocan el foco de la relación en una relación jurídica distinta a donde ellos participan, primigeniamente, digamos, y eso hace que de alguna manera haya una suerte de corrimiento de la responsabilidad en la forma, hacia un sujeto empleador
con pocas posibilidades de respuesta frente a un reclamo o frente a un incumplimiento. Y en esto es que el derecho tiene vocación de corregir. Claro. Por eso empecé como empecé, porque me parece que ahí donde el derecho de alguna manera pone el foco para intentar corregir aquellas disfunciones que se dan a partir de procesos habilitados por las nuevas formas de producción que implican la atomización de los sistemas productivos, la descentralización empresarial, y que de alguna manera permite, porque el mercado, entre comillas, es muy vasto y muy heterogéneo, permite que se coloquen formalmente vínculos laborales con empleadores o que no son tales, o que eventualmente están conformados de una manera artificiosa, o que eventualmente son ex trabajadores que, frente a la necesidad de seguir produciendo su ingreso, obteniendo su ingreso para vivir, se ponen como empleadores cuando en realidad no lo son. Claro, está claro. Por eso el sí y el no. Ahora, uno lo escucha hablar y siente la sensación de que este es un fenómeno que se hace más intenso en los últimos años, en los últimos lustros, en las últimas décadas. Entre otras cosas, las últimas leyes tuitivas del trabajador tercerizado son de 2005 para adelante, que fueron corrigiéndose, pero también hay un antecedente de 1943. Es decir, la ley que le dio creación a los consejos de salario ya contenía un artículo en el que manejaba esa posibilidad. Efectivamente. ¿Y por qué tan lejos en el tiempo? ¿O ahí estaríamos hablando de esa otra tercerización o descentralización como las que poníamos como ejemplo en las europeas? Sí. No sabemos bien. No sabría contestar si la posición del legislador del 43 cuando previó ese supuesto de responsabilidad compartida frente a los créditos que el propio Consejo de Salario determinase como salarios mínimos, pensó en algún tipo de modelo como el europeo. Lo que sí percibió es que había, tal vez residualmente, algún tipo de realidad que circundaba lo que luego fue un fenómeno exponencial. Claro. Y hoy en día prácticamente un modelo hegemónico, ¿no? Si se quiere, ¿no? Aunque hay algunos aspectos taliofordistas todavía en los sistemas productivos modernos o posmodernos, ¿no? Hay todavía, no llegó a desaparecer totalmente el taliofordismo, pero efectivamente hay un fenómeno desarrollado exponencialmente que de alguna manera desubica aquella norma del 43 y exige una redefinición y una ampliación, digamos, de alguna manera de la legislación referida al subcontrato laboral. La norma del 43 hacía subsidiariamente responsable a la empresa principal en temas de salario. Exacto, el tema de salario. Solo salario. Ningún otro crédito. Y para algunos salarios mínimos. Exacto. No salarios. O sea, el mínimo de la categoría. Seguro. Para alguna teoría, para alguna doctrina, para alguna posición doctrinaria, la cuestión vinculada a esa responsabilidad compartida estaba limitada al salario mínimo previsto por el viejo laudo o por lo que hoy llamamos decisiones de los consejos de salario. Ahí está. Bien, porque quiero terminar estos minutos de diálogo escuchándolo a usted explicarnos cómo funcionan las leyes que protegen a ese trabajador que de repente tiene algo para reclamar y dice, ¿y ahora quién? Pero yo soy de acá, pero este es insolvente. Bueno, todo ese tipo de fenómenos que usted bien conoce como laboralista. Pero antes de eso le quiero pedir una opinión, si es que me la quiere dar. ¿Qué opinión tiene usted del cúmulo importantísimo de tercerizaciones que se dan en el Estado? Sí. Yo tengo una posición restrictiva sobre las tercerizaciones en lo personal. Yo participo de una vieja concepción doctrinaria que podemos referir, y todos los que de alguna manera estudiamos el tema lo conocemos bien, que es una posición acuñada en la jurisprudencia brasilera, que refería que la tercerización, o sea, la cesión de trabajo, la puesta a punto de trabajo a través de un contrato comercial, no podía alcanzar actividades propias del giro principal de la empresa. O sea que el concepto de tercerización, a mi modo de ver, es válido en la medida que se trate de actividades que no forman parte del giro principal de la empresa que se descentraliza. Esta posición doctrinaria ha perdido
en términos comparativos y en términos de evolución de las ideas. Ha perdido, notoriamente ha perdido, a punto de partida inclusive de la opción legislativa del propio Uruguay en el 2007, cuando dispuso, bueno, vamos a permitir las tercerizaciones de una manera amplia, ¿cierto? No hay límites mayores, pero vamos a regularla. Esa fue la opción, un contrabalance de alguna manera. Si quiere entramos en materia después, pero quiero terminar con la respuesta que usted me pide. Por tanto, yo tengo una posición restrictiva en lo que hace a mi propia opinión, y me gustaría que los sistemas laborales fueran más tuitivos y más certeros. Una cosa que el trabajador dependiente necesita es seguridad. Y para eso existen estas leyes sobre cuyo funcionamiento quiero preguntarle una cuestión muy básica para que la gente conozca cómo funciona las disposiciones de las leyes esas posteriores al año 2007. Y de alguna manera esas tres leyes crean el régimen sobre tercerizaciones en Uruguay, desplegando no solamente una función tuitiva, diría yo, también regula relaciones entre empresas. Claro, también protege a la empresa principal de alguna manera. También le da derechos. Sí, le da derechos. A ejercer control, derecho a retención. Sí, derecho a la información. Sí. Sí, pero siempre con una visión por encima del alero hacia el contrato de trabajo, claro, ¿no? Porque lo que le pide un empleador a otro, el empleador principal, según la terminología que usa la ley, respecto del empleador formal, que es el que efectivamente emplea al trabajador que integra, involucrado en ese sistema de conexión de contratos, lo que le pide, lo que la ley le permite es pedir información respecto a los trabajadores empleados, respecto a los aportes a la seguridad social de los trabajadores que ese empleador formal emplea o contrata, respecto del pago de los créditos laborales de sus trabajadores, en fin. Y que eventualmente, frente a la noticia, a la observación de que de esa información surja que no cumple con las obligaciones, la posibilidad de retener el pago del precio del contrato que los vincula comercialmente y, eventualmente, utilizar el derecho de subrogación, claro, es decir, pagar por el otro lo que el otro no pagó. Ahora, respecto de su pregunta, ¿qué elementos preceptivos tiene el régimen respecto a los trabajadores involucrados en esta suerte de sistema de contratos conexos? La primera y principal es establecer que cuando el trabajador ingresa a un contrato de trabajo y eventualmente tiene que ver con su actividad tiene que ver con un subcontrato, con una intermediación de mano de obra o con un suministro de mano de obra, que son las tres figuras jurídicas que las leyes prevén y definen. Esas tres figuras jurídicas, repito, subcontrato laboral, intermediación de mano de obra y suministro de mano de obra, están, de alguna manera, son el punto de partida para que el trabajador vea que está involucrado en un sistema tercerizado de trabajo. Y en ese caso, el trabajador tiene el derecho a recibir información para quién trabaja. O sea, tiene derecho a recibir la información de quién es el empleador principal, aquel que contrató a su empleador formal para trabajar. Este aspecto no es menor, porque el trabajador empieza a adquirir ese concepto de seguridad que le nombraba anteriormente. Yo sé que trabajo para usted formalmente, pero trabajo para el otro señor, que es en definitiva el que contrató a mi empleador y por tanto tengo visualizado a los dos responsables, según la ley, de mi crédito laboral. Esto es un dato muy importante. Luego el contrato de trabajo fluye, se ejecuta, transcurre. Y en esa dinámica vuelven a darse, desde el punto de vista jurídico, los criterios que la ley establece para responsabilizar en el caso de incumplimiento, porque todo esto tiene que ver con un supuesto, ¿no? Que el empleador formal no cumpla. Exacto. O que en todo caso, además de no cumpla, cuando se le va a reclamar sea insolvente. Por ejemplo. Entonces, de ese punto de vista es que la ley prevé situaciones. Y bueno, y prevé el concepto de responsabilidad laboral. Lo que nos llamamos nosotros un concepto de responsabilidad laboral compartida. ¿Compartida en qué sentido? Porque ambos sujetos empleadores, el empleador formal y el principal, vuelvo a recurrir a terminología de la ley, son responsables conjuntamente, por eso compartida, en un esquema bien interesante desde el punto de vista legislativo porque plantea una dualidad de responsabilidad. Hay dos tipos de responsabilidad según la ley, subsidiaria o solidaria. Rápidamente, si me permite, defino cada una de ellas. La responsabilidad solidaria es que los dos responden por igual al mismo tiempo. La subsidiaria significa que
primero responde quien es el obligado formal a responder, y si éste no cumpliese, subsidiariamente, de ahí la palabra, se puede hacer la acción con respecto al otro. Si no paga uno, paga el otro. Y esta responsabilidad dual, o de dos tipos que plantea el régimen, tiene que ver con el comportamiento de los empleadores. Volvemos al concepto de cómo regula las dos esferas, ¿no? Que el empleador principal esté informado, recabe información, controle razonablemente la información, y después, a partir de esa doble responsabilidad, el trabajador puede perfectamente reclamar sus créditos impagos con relación a esos dos sujetos. La ley luego establece algunas formas de operar. Por ejemplo, la ley habla, usted hacía referencia a dos primeras leyes, una referida al Estado como sujeto empleador principal y otra referida a los empleadores de la actividad privada, del sector privado de actividad. Y a partir de ahí también estableció claramente cuáles eran las obligaciones alcanzadas por esa responsabilidad compartida. Obligaciones laborales en términos amplísimos, o sea, créditos laborales que el trabajador devengase por su trabajo, salarios, aguinaldos, licencias, feriados, despidos, etc. Todos los créditos laborales, todos los créditos que surjan de la relación de trabajo. Sí, pero mire que esa discusión también se dio en un plano bien interesante de debate de qué significaba obligaciones laborales, ¿no es cierto? Claro. Bueno, definitivamente se aceptó jurisprudencialmente también y doctrinariamente también un criterio amplio de lo que es obligación laboral, conteniendo todos los créditos que eventualmente devenga el trabajo subordinado. Y agregó dos aspectos que son bien interesantes: los aportes a la seguridad social y las obligaciones derivadas, seguros de accidente del Banco Seguro del Estado. Ya sea el pago al Banco de Seguro del Estado, o los recuperos, etcétera, o las primas, en fin, todo lo que tenga que ver con la cobertura de esas tres obligaciones, que son tres aspectos focales fundamentales desde el punto de vista de la tuitividad o protección del trabajador dependiente en el sistema jurídico laboral, ¿no? Está claro. Profesor, gracias por haber estado con nosotros. Por favor, un gusto. Gracias por la invitación.